Siempre, ya desde pequeñita me encantaba hacerle cosas a las muñecas. Con mi madre cogíamos cualquier retal y hacíamos una falda, hacíamos cualquier cosa. Siempre me ha gustado. Soy muy creativa, cualquier cosa que se haga con las manos me gusta. Con 16 años empecé a trabajar en una empresa textil como aprendiza del taller y entonces ahí ya vi que ese camino me gustaba. Y ahí en la propia empresa me propusieron estudiar diseño y bueno, empecé a estudiar diseño, patronaje, modistería de alta costura y a partir de ahí, desde 16 años que empecé a trabajar, nunca he dejado de trabajar en el mundo de la moda. Y me gustó desde el principio porque conozco mi oficio desde lo más básico, que es aprendiza en un taller viendo cuáles son todos los procesos dentro del mundo de la moda. Que eso es lo que a mí un poco siempre me había gustado, conocer lo que hagas, conócelo desde el principio, muy a fondo, primero porque sabrás realmente qué es lo que tienes que hacer y también sabrás valorar a todas las personas que te rodean en tu ámbito de trabajo. A mí cualquier cosa me inspira, o sea, evidentemente a nivel profesional todo el trabajo que estaba haciendo para las empresas te inspiras mucho de los grandes de la moda, hay muchísima información a nivel revistas, a nivel internet, a nivel desfiles, cualquier cosa me puede inspirar, puedo ir por cualquier sitio y ver algo que ni siquiera pueda ser bonito, pero de ahí yo puedo pensar que puedo sacar algo que sí es bonito. Cualquier cosa puede inspirar, pero bueno, hay mucha información a nivel... A mí me inspiran los grandes, o sea, me inspira Dior, me inspira Gucci, me inspira Prada, me inspira Chanel. Me gusta mucho la gente que trabaja la alta costura, que hace ropa bonita, cuidada, bien hecha. Me gusta mucho ese mundo. Hay un mundo en la alta costura espectacular, hay muchísima alta costura maravillosa todavía. Los modistos trabajaban para gente de un nivel muy alto y para gente de un nivel no tan alto también, porque era lo que había. Ahora, claro, hay muchísimo más donde escoger, o sea, hay muchísima más oferta. Tenemos todas las marcas que hacen la ropa, la fast food que ahora llamamos, entonces, claro, eso también se ha comido mucha parte de hecho, voy, y no voy a dar nombres, a cualquiera de grandes cadenas que hay y puedo ver que han copiado ese vestido o esa chaqueta pues de Dior, de Prada, de Gucci, porque realmente, o sea, ves la foto y ves lo que han hecho y dices, ostras, lo han replicado. Entonces, bueno, es un poco... Eso ha hecho mucho daño al mundo de la moda. Bueno, pues yo llevaba como quizá más de 30 años trabajando como diseñadora para otras empresas, preparando lo que eran colecciones a nivel diseño, con tejidos, preparación de la colección, las ideas, el diseño, las fichas técnicas, las explicaciones a las patronistas, o sea, lo que es un poco todo el proceso dentro de las empresas a nivel creativo. Y bueno, la pandemia nos dejó así a todos un poco descolocados y parados, evidentemente. Y bueno, entonces a partir de ahí fue cuando ya pensé que había que hacer otra cosa. Decidí salir de casa porque trabajaba, yo llevaba muchos años trabajando, tenía mi estudio montado en casa, entonces pues salí de casa y me vine aquí al pueblo. Amala en realidad es la palabra bonita que salió con las tres letras de mi nombre, la A, la M y la L. Entonces, bueno, mi hija dice, ah, pues mira, puede salir aquí una palabra bonita y bueno, de ahí salió la idea. Ahora casi todo lo que se hace a nivel diseño en las empresas, todo funciona mucho con tecnología, con ordenador, se diseña mucho con el ordenador. Esto ya es un poco... Esto solamente se utiliza ahora mucho ya en casas de alta costura que vuelven a... les gusta tener las colecciones ilustradas porque es bonito y es como muy visual. Me llevo muy mal con la tecnología, no me gusta. Mi origen y mi base es trabajar manual. Yo soy muy manual, a mí me gusta todo lo que sea hacer algo con las manos, pero no con un ordenador. Yo le dedico todo el tiempo que sea necesario porque en esa primera entrevista que tienes con la clienta es un poco
cuando tú conoces a esa persona, a ver, conoces, no puedes conocer a una persona hablando con ella una hora, pero sí que te puedes hacer idea de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de con qué se siente bien. Entonces, a partir de ahí, es buscar qué tipo de modelo le gusta. Siempre busco muchas fotos para que puedan tener un apoyo visual de qué es lo que le podría quedar bien, o muchas veces ellas ya vienen con una foto que han visto algo que le ha dado idea y que algo así le podría gustar. Entonces preparo pues 4, 5, 6 diseños, los que haga falta. Entonces sobre el papel, ahí sí que ya ellas se hacen a la idea de lo que les puede quedar. Entonces ya seleccionamos tejido, tomo medidas, preparo el patrón, como has visto, a medida de cada clienta, partiendo de cero, del papel en blanco. Se hace el patrón, el primer patrón. Yo siempre corto una toile, que es como una glasilla, una primera prenda, que podemos ver ahí dónde están los fallos, cosas que hay que cambiar, antes de cortar el tejido original en el que va a llevar la señora el traje. Me gusta hilvanarlo todo a mano para que todo quede perfecto. Le hago una prueba a la señora con su vestido hilvanado, todo como un poco a la antigua usanza, y a partir de ahí ya lo metemos ya en máquinas. Es un proceso súper bonito y es muy bonito el vínculo que creas con la gente. De hecho, lo que me gusta mucho de este trabajo es que tiene un poco todo lo que a mí me gusta. Tiene la parte creativa, la parte del buen hacer, de los buenos tejidos y mucho el contacto con la gente, porque a mí me encanta el contacto con la gente. Cuando la señora ya ha ido al evento, a la boda o ella ha sido la propia novia, decirte que se ha sentido como una diosa, como una reina, que ha estado súper feliz, eso para mí es, o sea, vamos, no tiene precio, eso no tiene precio. A mí me parece verdaderamente lamentable el hecho de comprar y comprar y comprar para utilizarlo 2 veces y al final tirarlo o almacenarlo, porque realmente hay como tan poca calidad en lo que es la fast fashion, que esa prenda, igual te has puesto una prenda, te la has puesto 2 veces, no te la puedes poner, bueno, sí, hay gente que se las pone muchas veces, pero no te la puedes poner muchas veces más porque esa prenda para mí no está presentable, pero tampoco la tiras, con lo cual vas como acumulando cosas que no tienen ningún sentido. Cuando tú, por ejemplo, tienes una buena prenda, un fondo de armario que se dice, y es que eso es cierto, y tú te la puedes poner esta temporada, y la temporada siguiente te la combinas con otra cosa y la sigues teniendo. Yo tengo piezas en mi armario que tienen 30 años o 35 años, y te puedo decir que hay cosas que llevan ahora mis hijas, porque son piezas buenas, bonitas, bien hechas, con tejidos bonitos, y eso no pasa de moda, porque realmente la calidad y lo bonito y lo bien hecho no pasa de moda, es así. Entonces yo estoy totalmente en contra de la fast fashion, o sea, y me parece además que si hablamos tanto del tema de sostenibilidad y todo esto, o sea, creo que ya todo el mundo sabe el consumo de energía que hay, de agua, de todo, pues para fabricar unos tejanos, para fabricar una camiseta, es verdaderamente lamentable. O sea, deberíamos tener menos cosas, más duraderas y también con tejidos que sean buenos para nuestro cuerpo, porque al final llevamos, bueno, se lleva en general tantos tejidos de fibras sintéticas que son malas, que eso también repercuten en tu cuerpo. Es así, o sea, no es lo mismo llevar un lino, un tencel, un bambú, una seda, que ponerte un poliéster. O sea, es que tú no sientes lo mismo cuando llevas una prenda de unas características que de otras. Eso es así. Todas las clientas que tengo de aquí del pueblo son gente súper cariñosa, súper amable, que confían en ti. O sea, no sé, es que yo solo te puedo decir cosas buenas de las clientas que tengo aquí en Caldas y que repiten. Quiero decir que hay clientas a las que ya les he hecho más de un vestido y que sabes que van a volver. La mayoría de clientas que tengo ya vienen porque es su amiga, su vecina, de gente que te conoce. Y las clientas que tengo de fuera de Caldas, que también tengo bastantes, también han venido a través de alguna conocida y tal. Sí.
Maravillosa, maravillosísima a todos los niveles. O sea, fue muy bonito. De las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida laboral. Por no decirte que la más bonita. Fue una experiencia increíble a nivel de las compañeras con las que participamos de las otras tiendas, que estuvimos como una piña organizando con relativamente, bueno, pues pocos recursos. Y lo mejor fue la gente, la gente que participó, las chicas, las señoras, porque pudisteis ver en el desfile que era un desfile donde había diversidad de cuerpos, diversidad de edades. Yo, el momento más, wow, que me quedé como súper impresionada fue el momento en que yo vi a mis 35 más o menos chicas y señoras que salieron vestidas con mis modelos. Cuando las vi a todas delante mío, wow, me dio como, no me puse a llorar porque yo no soy muy llorona, pero te aseguro que me dio un vuelco el corazón de verlas ahí todas, y fue verdaderamente precioso, precioso. Para lo que ahora viene, pues quiero preparar una colección de vestidos para lo que serían las niñas que hacen las graduaciones de la ESO, de bachillerato, estas cosas así. Para ese tipo de público, que es una chica un poco más jovencita, un poco eso, camisería, algunas camisas de hombre quiero hacer, también de mujer, porque también me han pedido lo que te comentaba, que cada vez más la gente pide ropa de calle, quieren pues una americana, unos pantalones buenos con un tejido muy bonito, unas camisas, bueno, abrigos. Hay gente que un poco vuelve a... Y curiosamente no es gente mayor la que está pidiendo ese tipo de producto, es gente joven. Si yo contara las horas que he invertido en ese traje, evidentemente no me saldría a cuenta, porque hay muchísimas horas de trabajo. Estamos hablando de productos que son caros, tejidos que son caros, y luego el trabajo, hay mucho trabajo detrás de una prenda a medida, porque realmente haces 2 trajes, hasta que a la clienta le das el suyo, tú has preparado uno que es igual y que luego lo tienes que tirar, porque no vale, que ahí también tienes que contar que esa tela también vale dinero, y el trabajo de hacerlo, de montarlo, de prepararlo, claro, son muchas horas de trabajo. Yo en el producto que hago así más para la venta, más del día a día, ahí mis precios sí que son competitivos. De hecho, vendo muchas prendas, hago muchas prendas para el día a día también, porque bueno, al final igual pagas un poquito más que en una tienda, pero no es lo mismo. No estamos hablando de un producto que sea triplicado el precio, sino que a lo mejor es el doble, no es muchísimo más. Entonces, ¿qué te aporta? Bueno, pues te aporta un patrón, evidentemente, que te va a quedar súper bien, porque estructuro los patrones hasta que quedan perfectos. Le aporta eso, le aporta un tejido de muchísima más calidad, evidentemente, porque yo no te voy a poner un tejido baratísimo de 2 euros, como muchísimos tejidos de los que están utilizando en la fast fashion valen 1 euro, 2 euros, y muchos te diría que por ahí, por debajo de esos precios. Claro, yo no quiero tejidos que luego la clienta me venga y me diga, es que este pantalón me ha hecho bolas, es que este pantalón se me ha roto. No, yo quiero clientas que me digan, ostras, tengo este pantalón tuyo desde hace 2 años, me encanta, lo tengo nuevo, ¿vas a volver a hacerlo en otros colores? Este es el comentario de mis clientas. Eso es lo que yo quiero, que me digan que están cómodas, que les queda bonito, que también llevan algo que no está en todas partes, que bueno, a mí también eso me parece también importante, ¿no? El que vayas por la calle y que no todo el mundo lleve exactamente el mismo tipo de ropa. Estoy segurísima. Cuando una clienta lleva algo que tú le has hecho para ella, esa señora se siente empoderada. La gente se siente súper bien porque lleva algo que es suyo, es para ella, que le queda bien y que sabe que no va a coincidir con nadie. Y de hecho, fíjate, en el desfile, el comentario de algunas amigas mías que conocen el producto y saben qué clientas llevaban su propio traje y tal, y me dicen que qué bien se veían las clientas con sus propios vestidos, porque desfilaron como con una seguridad de que esto es mío y me queda bien porque es mío y porque me lo han hecho para mí. O sea, es un poco esa sensación lo que la gente tiene cuando le haces algo suyo para ella. Sí, eso
O sea, no lo dudes que eso es así, eso sí que estoy, vamos, convencidísima.